Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a la lectura del Evangelio y las lecturas correspondientes al domingo cuarto de Cuaresma en el ciclo B. El Evangelio está tomado de San Juan, en el capítulo 3, versículos 14 al 21. Invocamos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores, algún cantar de Sión, alegres, cántennos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados con Cristo, y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos,
sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este domingo cuarto ya de la Cuaresma, ¿verdad? Que es el domingo llamado también de alegría, domingo letare en la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Que se puede utilizar el color litúrgico rosa, que indica un poco ya la proximidad también de la próxima celebración de la Pascua. Ya estaremos ya solo a un domingo más para domingo quinto de Cuaresma y luego otro domingo para vivir ya el domingo de Ramos. Entonces, en este domingo de alegría también tenemos nosotros, ¿verdad? El texto del Evangelio, ahora en este caso el Evangelio de San Juan, este texto fundamental, el capítulo 3, 14 al 21, donde se nos recuerda, se nos expone el amor de Dios tan grande, incondicional. El tanto amó Dios al mundo, dice Jesús, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nos pone, digamos que en el centro del anuncio del querigma, de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, de la buena nueva de salvación que se da en Él. Y bueno, aquí antes de esto, en este diálogo que Jesús tiene con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el Señor está recordando también la historia del Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Dios en el desierto. Recordamos que los israelitas murmuraron contra Moisés y murmuraron contra Dios, y entonces vinieron las serpientes venenosas que que los iban diezmando, que iban muriendo muchos, y entonces pidieron a Moisés que intercediera por ellos, y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, una imagen de una serpiente de bronce, que la levantó y que todo aquel que la mirara, si había sido mordido por una serpiente, iba a ser aliviado. Y así tenía que ser, así pasó. Efectivamente, ¿verdad? Que esto viene de alguna forma, a anunciar la actitud del creyente, ¿verdad? Del que cree en Dios, en la promesa de Dios. Entonces Jesús dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Está anunciando lo que es la crucifixión. Este ser levantado se refiere a la pasión, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, que más adelante en este mismo Evangelio de San Juan va a reaparecer, ¿verdad? Este ser levantado sobre la tierra. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice Jesús. Lo dirá más adelante también. Y bueno, pues
también cuando se dice mirarán al que traspasaron, etcétera. Entonces es una referencia a la pasión, es en concreto el momento de la crucifixión, donde el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, es levantado sobre la tierra. Desde ahí nos atrae con la fuerza de su amor y el creyente, ¿verdad?, se acerca a Él con fe, ¿verdad?, que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces el que mira a Jesucristo, que muere por nosotros, que muere para nuestra salvación, y cree en Él, cree en la salvación que nos viene de Él, cree que Él es el Hijo del Padre que nos está rescatando de nuestros pecados, entonces adquiere salvación, adquiere vida eterna. Y dice Jesús, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Es el amor tan grande de Dios, el amor incondicional de Dios, el amor que no tiene límites, que es capaz de dar a su único Hijo para la salvación de muchos, ¿verdad? Para que todo el que crea en Él no perezca, que no muera, ¿verdad? Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y que viva. Entonces, que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Fíjense cómo va apareciendo la fe y de la fe la vida eterna, ¿verdad? Y cuando nosotros a veces interrogamos a los catecúmenos que van a ser bautizados, uno les pregunta, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y dicen, pueden decir, la fe. Y uno le pregunta, ¿y qué te da la fe? La vida eterna. ¿Sí? Está tomado de esta palabra que nos dice aquí, ¿verdad? Y también de la primera carta de San Juan. Entonces, el que cree en Jesucristo tiene la vida de Jesucristo, tiene la vida eterna, ¿verdad? Porque Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Dice Jesús también, ¿verdad? El plan de Dios, pues no es la condenación del mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él, ¿verdad? Salvar a toda la humanidad, ¿verdad? Por medio de Él. El que cree en Él no será condenado. Otra vez ahí está la fe, ¿verdad? La fe en Jesucristo, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Dios ha dado todo. Digamos que ya Dios no tiene otra carta que presentar, ya ha dado todo. Y entonces el que no acepta este regalo de Dios, pues se puede perder, ¿verdad? El que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Tanto amado Dios nos ha dado tanto y no creerle, pues entonces ya se convierte en un pecado también. La causa de la condenación, pues viene a ser esta, dice Jesús, que ha venido la luz al mundo y los hombres han preferido las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. O sea, el pecado, ¿verdad? Quien quiere seguir en las tinieblas, quien quiere seguir en la oscuridad, en el pecado, en las malas obras. ¿Verdad? A veces nosotros podemos pensar que hay cosas que son buenas, ¿no? O que no son tan malas, ¿verdad? Y que no hay oscuridad. Pero si nos ponemos ante la luz de Dios, ¿verdad? Entonces uno ve que sí hay cosas que son imperfectas, que sí hay cosas que no están bien, que hay cosas que están sucias, que necesitan limpieza, ¿verdad? Así como cuando ustedes ponen un vaso, ¿verdad?, de vidrio, y si ustedes lo ven en un lugar que casi no hay luz, ustedes a lo mejor piensan que está limpio, ¿verdad? Pero si ustedes lo ponen ante la claridad, ante la luz del sol y la empiezan a revisar, van a encontrar probablemente, ¿verdad?, que tiene ahí suciedad y uno reconoce eso. Entonces, ante la luz de Dios, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna, ante la luz de Dios es donde nosotros vamos descubriendo también pues nuestro propio pecado, ¿verdad?, nuestras obras. Pero algunos prefieren esa oscuridad, no quieren dejar la oscuridad. Y este es un tiempo donde nosotros tenemos que renunciar a eso, ¿verdad?, a las obras malas, a las obras de las tinieblas y acercarnos a la luz de Dios. Todo el que hace el mal aborrece la luz, dice Jesús, y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. ¿Sí? Todo el que hace el mal, pues quiere permanecer en oscuridad, quiere que todo esté oculto, que no salga ante la luz. Pero el que ama la luz, ¿verdad? Ama a Dios. El que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios, ¿verdad? Tenemos que vivir en la transparencia de Dios, en la claridad de Dios, buscar al Señor.
Entonces este tiempo de Cuaresma es tiempo así de gracia, de reconciliación. Y bueno, pues esta lectura nos recuerda, sí, el amor de Dios, pero también la exigencia de responderle a Dios, a ese amor que nos ha dado tanto, contemplando a Cristo, que es levantado sobre la tierra, ¿verdad? Que debemos de responderle por medio de la fe y acrecentar esta fe que pedimos a Dios. La vamos a renovar en la Pascua, en la vigilia pascual y en el domingo de resurrección y los días siguientes. Lo vamos a renovar. En sintonía con el Evangelio aparece la parte final del segundo libro de las Crónicas, donde pues se recuerda el pecado del pueblo de Israel en la época pues que los llevó al exilio, ¿verdad? A Babilonia precisamente. Entonces dice aquí, ¿verdad? Todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando las abominables costumbres de los paganos y mancharon la casa del Señor que él se había consagrado en Jerusalén. Dios les envió mensajeros, sentía compasión de ellos, pero se burlaron de los mensajeros, despreciaron las advertencias y bueno, dice entonces que envió contra ellos al rey de los caldeos, que incendiaron la casa de Dios, etcétera. Nos está recordando aquí precisamente cómo el pecado de Israel les hizo vivir la experiencia dura de la invasión de los caldeos con Nabucodonosor, eh, casi 6 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, y después la toma de Jerusalén y el exilio a Babilonia y toda esa experiencia dolorosa, ¿verdad? Que cuentan precisamente los libros de la palabra de Dios. Y entonces también aquí al final, ¿verdad? Después de esa experiencia de casi 50 años de exilio, en el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual promulgó, ¿verdad? Lo siguiente. Dice, el Señor me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén. Todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parte hacia allá y que su Dios lo acompañe. O sea, la lectura habla de la experiencia del pecado, de la infidelidad del pueblo de Israel, la pena que viven en el exilio en Babilonia y después la misericordia de Dios que los hace regresar ya con Ciro, ya no rey de los caldeos, sino de los persas que vencieron a los caldeos y que van a regresar a su tierra nuevamente a reconstruir el templo, ¿no? Entonces, el pecado, ¿verdad? La infidelidad, la pena y después la misericordia de Dios que se manifiesta, que viene un nuevo éxodo, un nuevo retorno hacia la tierra prometida. Y la segunda lectura también nos habla de ese amor tan grande de Dios, ¿verdad? La misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura gracia hemos sido salvados, dice, por pura generosidad nos ha resucitado con Él. Entonces, qué hermoso también este texto de Efesios 2, 4 al 10, que nos habla de esos dones que Dios nos ha dado en Cristo, a la salvación por medio de Cristo. Entonces, un domingo de Cuaresma para que acrecentemos nosotros el don de la fe, para que contemplemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es levantado sobre la tierra, que veamos en esa entrega de Cristo, ¿verdad? Siempre que lo miremos ahí en esa pasión, en esa entrega, en ese ser levantado sobre la tierra en la cruz, que veamos el amor tan grande del Padre que nos ha amado tanto, tanto, que nos dio a su propio Hijo, a su Hijo único, y que le respondamos con una fe grande, con una fe enorme, con una fe generosa, ¿verdad? Y se lo pedimos hoy en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén.
Dios los bendiga. Feliz domingo letare, domingo de alegría de esta cuaresma.